Hola, en este video vamos a trabajar con la formación de oxoácidos teniendo en cuenta sus reglas de nomenclatura, su ecuación de formación y su fórmula general. Cuando combinamos un anhídrido con agua obtenemos un oxoácido, ¿sí? Los oxoácidos son compuestos ternarios, es decir que van a estar formados por tres tipos de átomos distintos, ¿sí? O tres tipos de elementos distintos. Esto los diferencia de los óxidos, los anhídridos y los hidrácidos que vimos hasta ahora, que eran compuestos binarios nada más. Tenemos un ejemplo donde está el anhídrido nitroso que se combina con agua y se forma el ácido nitroso. En cuanto a la fórmula general para los oxoácidos, vamos a ver que siempre van a estar formadas por hidrógeno, que se escribe primero, un no metal, que en este caso está representado por la letra X mayúscula, que va a estar en el medio, y en la parte final tenemos al oxígeno. ¿Sí? En cuanto a los subíndices, a diferencia de los casos anteriores, no hay una relación directa entre estos y los números de oxidación de algunos de los elementos, ¿sí? Porque cuando formamos este tipo de compuestos no hay un intercambio de valencias, ¿sí? Tiene otra metodología de formación. ¿Sí? Entonces acá directamente lo simbolizamos con la letra A, B y C. Acá tenemos un ejemplo, de nuevo, esta es la fórmula del ácido nitroso y vemos que se cumple con la lógica que plantea la fórmula general. Tenemos primero el hidrógeno, luego un no metal que es el nitrógeno y finalmente al oxígeno, ¿sí? Y no existe una relación directa entre los subíndices, ¿sí? Acá tenemos un subíndice 1, acá otro subíndice 1 y acá un subíndice 2. En cuanto a las reglas de nomenclatura, nosotros vamos a trabajar con nomenclatura tradicional y se tienen en cuenta las mismas reglas que usamos para anhídridos, ¿sí? La única diferencia va a estar en la primera parte del nombre o el nombre genérico, ¿sí? Como es otro tipo de compuestos, su nombre genérico va a ser distinto, ¿sí? Va a ser ácido. Todos los oxoácidos van a empezar con la palabra ácido, ¿sí? Es el mismo nombre genérico que usábamos en hidrácidos, ¿sí? Es algo que tienen en común con los otros ácidos que vimos en el video anterior. La diferencia con estos ácidos va a estar en la segunda parte del nombre o el nombre específico, ¿sí? Al igual que en anhídridos, esto va a depender de la cantidad de valencias que tenga el elemento, ¿sí? Si el no metal tiene dos valencias, vamos a usar el sufijo oso para la menor valencia y el sufijo ico para la mayor valencia, ¿sí? Por ejemplo, en el caso del nitrógeno, puede formar dos tipos de oxoácidos, que son el ácido nitroso, cuando usa su menor valencia, la valencia 3, o el ácido nítrico, cuando usa su valencia más grande, ¿sí? O valencia 5. O número de oxidación, sí, que puede ser más 5 o puede ser más 3. Luego, si tiene tres valencias, vamos a conservar el sufijo oso, en este caso para la del medio, sufijo ico para la más grande, y lo que vamos a hacer es para la menor de todas las valencias, vamos a agregar el prefijo hipo, ¿sí? Viene el prefijo hipo, la raíz del nombre del elemento y el sufijo oso. Esto pasaría, por ejemplo, en el manganeso, que tiene tres valencias cuando actúa como no metal. Bueno, finalmente, cuando tiene cuatro valencias, para la más baja de todas usamos el prefijo hipo, la raíz del nombre del elemento y el sufijo oso. Para la siguiente usamos el sufijo oso nada más. Para la anteúltima el sufijo ico. Y para la mayor de todas usamos el prefijo per, la raíz del nombre del elemento y el sufijo ico. Vamos a ver el caso de el bromo. ¿Sí? El bromo puede formar cuatro oxoácidos diferentes. ¿Sí? El ácido hipobromoso cuando usa la valencia o número de oxidación más 1, ¿sí? Que es la menor de todas. Cuando usa el número de oxidación más 3 o valencia 3, se va a llamar ácido bromoso. Cuando usa la valencia o 5 o número de oxidación más 5, se va a llamar ácido brómico.
Y cuando usa la valencia 7 o número de oxidación más 7, se va a llamar ácido perbrómico, ¿sí? Como vieron, las reglas son casi idénticas que para anhídridos. Lo único que va a cambiar es el nombre genérico, que en lugar de anhídrido va a ser ácido, ¿sí? Ahora que vimos los conceptos básicos de nomenclatura, ecuación de formación y fórmula general, vamos a pasar a la práctica. Para eso vamos a utilizar la siguiente consigna que dice: hallar la fórmula química del ácido sulfúrico y el ácido hipocloroso, planteando sus ecuaciones de formación balanceadas. La consigna en sí me pide la fórmula de ambos ácidos, ¿sí? Pero para poder llegar a esa fórmula es necesario plantear la ecuación de formación y esas ecuaciones a su vez tienen que estar balanceadas, ¿sí? O sea que tenemos que cumplir con 3 cuestiones. Bien, vamos a empezar con el primer caso, que es el ácido sulfúrico. Como mencionaba en el video anterior, nosotros tenemos dos tipos de ácidos diferentes: los hidrácidos y los oxoácidos. ¿Sí? ¿Qué tienen en común ambos tipos de ácidos? Que el nombre genérico o el primer nombre para ambos es ácido, ¿sí? O sea que los dos empiezan con el mismo nombre. Entonces, para poder diferenciar cada uno, tenemos que tener en cuenta el segundo nombre, ¿sí? El segundo nombre va a ser distinto para cada caso. En el segundo nombre, para los hidrácidos, se usa el sufijo hídrico. En cambio, para los oxoácidos tenemos dos posibilidades, ¿sí? Que aparezca el sufijo oso o que aparezca el sufijo isco, ¿sí? Y además de esto podemos tener el prefijo hipo y el prefijo per, ¿sí? Entonces, para poder diferenciar entre ambos compuestos, vamos a ir a la segunda parte del nombre. En este caso es ácido, podría ser cualquier tipo de ácido, pero es sulfúrico, termina en ico, ¿sí? En ico, no en hídrico, ¿sí? Hay que prestar mucha atención a esta parte. Entonces, como termina en ico y no en hídrico, sabemos que es un oxoácido. Bien, ¿por qué es importante saber si es un oxoácido o si es un hidrácido? Es importante para saber qué reactivos necesitamos para formar ese compuesto, ¿sí? Entonces, como es un oxoácido, sé que necesito un anhídrido y que a ese anhídrido le tengo que sumar agua, ¿sí? Tengo que combinarlo con agua y así se forma el oxoácido. Bien, entonces primero para formar el ácido tengo que formar un anhídrido. Bien, ¿qué anhídrido necesito? El anhídrido que necesito va a tener el mismo nombre que el ácido, ¿sí? O sea que si quiero formar el ácido sulfúrico, voy a necesitar el anhídrido sulfúrico también, ¿sí? Entonces, el anhídrido que necesito va a tener el mismo nombre que el ácido que quiero formar. Bien, entonces para poder formar el ácido voy a tener que hacer un planteo de un cálculo auxiliar en donde forme ese anhídrido. Entonces, para formar el anhídrido sulfúrico, tengo que combinar el no metal, que es el azufre, más el oxígeno, ¿sí? Vean que para poder formar este tipo de ácidos yo necesito saber formar bien los anhídridos primero, ¿sí? Entonces, si todavía no sé formar anhídridos, tengo que primero repasar eso y ahí recién pasar a la formación de oxoácidos. Bueno, entonces veíamos que para formar el anhídrido escribíamos primero el símbolo del no metal, luego el del oxígeno, y buscamos la valencia de cada uno de estos elementos, ¿sí? El oxígeno sabemos que trabaja siempre con número de oxidación menos 2 o valencia 2, y que el azufre podía trabajar con número de oxidación más 4 o más 6, ¿sí? O que podía trabajar con valencia 4 y valencia 6, ¿sí? En cuanto a las valencias,
Ustedes en la tabla van a ver que también podría trabajar con valencia 2, ¿sí? Pero esa valencia 2 era la que se usaba para formar los hidrácidos, ¿sí? No la voy a usar para los oxoácidos. Para oxoácidos o para anhídridos, solo puedo usar valencia 4 o valencia 6. Como necesito formar el ácido sulfúrico y para eso necesito el anhídrido sulfúrico, sé que el azufre va a trabajar con su mayor valencia o número de oxidación, ¿sí? ¿Por qué? Porque termina en ico. Entonces, el 6 del azufre va a pasar al oxígeno y el 2 del oxígeno va a pasar al azufre. Borro esto de acá y como ambos son múltiplos debo simplificar. Acá me quedaría 1 y acá me quedaría 3. Bien. Como este es un cálculo auxiliar y yo necesito solo la fórmula del anhídrido, no hace falta balancear esta ecuación, ¿sí? Con que obtengamos la fórmula ya alcanza. Entonces la fórmula del anhídrido sería azufre 1, oxígeno 3. A este anhídrido le tengo que sumar agua. Y ahora voy a pasar a formar el producto, ¿sí? Para formar el producto tengo que tener en cuenta la fórmula general de los oxoácidos. Esta fórmula general decía que teníamos siempre hidrógeno, que teníamos el no metal y que teníamos oxígeno, ¿sí? Y cada uno tenía un subíndice particular, ¿sí? Que no había una lógica o no había una relación entre estos subíndices y los números de oxidación y las valencias. Entonces, para plantear el esqueleto, digamos, de la fórmula, voy a escribir primero el hidrógeno, luego el no metal, que en este caso es el azufre, y por último el oxígeno. ¿Cómo se forma o se finaliza la fórmula del ácido? No va a haber intercambios de valencias como en los casos anteriores. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ir a reactivos y vamos a contar la cantidad de hidrógenos que hay en reactivos, ¿sí? Esa cantidad que tengamos en reactivos lo vamos a poner como subíndice en el producto, ¿sí? Por ejemplo, de hidrógeno vemos que en reactivos hay 2 hidrógenos que están en el agua. Entonces voy a poner acá un subíndice 2. Voy a hacer lo mismo para el azufre. Voy a ir a los reactivos y voy a ver qué cantidad de azufre tengo. Tengo solamente un azufre, que está en el anhídrido. Bueno, entonces debería poner el subíndice 1 acá en el azufre. Como es 1, no se escribe ese 1. Y voy a hacer lo mismo para el oxígeno. Para oxígeno, voy a ver que tengo 3 oxígenos en anhídrido y tengo 1 en el agua. Sumo esos dos valores y tengo un total de 4 en reactivos. Entonces, en productos también tengo que llegar a 4. ¿Sí? Bien, ahora reviso de que los subíndices no sean múltiplos, ¿sí? Porque si son múltiplos los tengo que simplificar. En este caso no son múltiplos, ¿por qué? Porque si bien el 2 del hidrógeno y el 4 del oxígeno son múltiplos, el 1 del azufre no. O sea, no puedo dividir el 1 por 2, por ejemplo, ¿sí? Porque me va a quedar un número decimal. Y recuerden que siempre los subíndices son números enteros. O sea que esta fórmula se quedaría así tal como está. Bien, y para finalizar, lo que voy a ver es si está balanceada esa ecuación. Si voy a hacer una tablita acá, donde tengo elemento, reactivo y producto. El primer elemento es el azufre, el segundo es el oxígeno y el tercero es el hidrógeno. En reactivos tengo solamente un azufre y en productos también tengo solo uno. En reactivos tengo 3 más 1, 4 oxígenos y en productos también tengo 4. Y de hidrógenos, en reactivos tengo solo 2 hidrógenos y en productos también tengo 2 hidrógenos. O sea, esto quiere decir que la ecuación está balanceada, ¿sí? Bien, y como a mí la consigna me pedía la fórmula química, acá voy a escribir la fórmula, que sería hidrógeno 2, azufre 1, oxígeno 4. Bueno, ahora vamos a formar el segundo ácido, así también de paso queda más claro todo cómo es el procedimiento, ¿sí? Este ácido es el ácido hipocloroso. Como su primer nombre es ácido, este podría ser un hidrácido o podría ser un oxoácido.
Para saber qué tipo de ácido es, voy al segundo nombre y veo que termina en oso, ¿sí? Y que además tiene un prefijo que es hipo. Por lo tanto, es claro que es un oxoácido, ¿sí? Y como es un oxoácido, necesito combinar un anhídrido con agua, ¿sí? Para formar este tipo de compuesto. Pero tengo que saber cuál es el anhídrido que necesito, ¿sí? El anhídrido que voy a necesitar va a tener el mismo nombre que el ácido, ¿sí? Solo que en lugar de ácido va a ser anhídrido hipocloroso, ¿sí? Mantiene el mismo nombre específico, solo cambia el nombre genérico, ¿sí? En lugar de ácido es anhídrido. O sea que para poder formar este ácido, tengo que ir a cálculos auxiliares y formar primero el anhídrido. ¿Sí? Recordemos que para formar el anhídrido poníamos el símbolo del no metal, que es cloro, cloro 2. ¿Por qué? Porque es un elemento diatómico, ¿sí? Más oxígeno 2. Y ahí poníamos primero el símbolo del no metal y luego el del oxígeno. ¿Sí? Para terminar la fórmula íbamos a la tabla periódica y veíamos el número de oxidación o la valencia que tenía cada elemento, ¿sí? El oxígeno trabaja con -2, ¿sí? Si usamos el número de oxidación, o 2 si usamos la valencia. Y para el cloro veíamos que puede ser +1, +3, +5 o +7, ¿sí? Recordemos que acá no puedo usar el número de oxidación -1, ¿sí? El -1 se usa solo para hidrácidos. Si usamos las valencias serían los mismos valores pero sin signos. Bien, en este caso sé que el oxígeno va a trabajar con 2 porque muchas opciones no tenemos. Pero para el cloro hay 4 opciones distintas, ¿sí? Pero como es hipooso, sé que tiene que usar su menor número de oxidación, ¿sí? El más pequeño de todos, que va a ser el 1. Entonces acá voy a anotar 1. Hacemos el intercambio de valencias, el 1 del cloro pasa al oxígeno, como es 1 no lo voy a escribir, y el 2 del oxígeno pasa al cloro como subíndice y lo escribo, ¿sí? Una vez que hice el intercambio ya puedo borrar esto. Y esta sería la fórmula del anhídrido hipocloroso. Como solo necesito la fórmula del anhídrido, no hace falta balancear esta ecuación, ¿sí? Porque es solamente un cálculo auxiliar. De todas formas, si ustedes lo quieren hacer para practicar, está perfecto, ¿sí? Pero yo en este caso voy a usar solamente la fórmula. Entonces ahora ya tengo la fórmula del anhídrido, la voy a escribir acá, cloro 2, oxígeno 1, y a eso le voy a sumar el agua. Ahora que tengo los reactivos voy a pasar a formar el producto, ¿sí? De nuevo, tenemos que recordar cómo era la fórmula general. Según la fórmula general, se escribe primero el hidrógeno, luego el no metal y luego el oxígeno. Entonces, acá hidrógeno, el no metal que sería cloro y el oxígeno. ¿Cómo hacíamos? Íbamos a reactivos y contábamos la cantidad que había de cada elemento, ¿sí? Y esa cantidad la poníamos como subíndice del elemento en los productos, ¿sí? Por ejemplo, para el hidrógeno veo que en reactivos tengo 2 hidrógenos que están en el agua. Entonces acá en el producto le voy a poner subíndice 2. Para el cloro veo que en reactivos tengo 2 cloros que están en el anhídrido. Entonces voy a productos y pongo el subíndice 2. Y para oxígenos tengo uno que está en anhídridos y otro que está en el agua. O sea que en total tengo 2 en reactivos. Entonces voy al producto y le voy a poner subíndice 2. Esta sería en teoría la fórmula que tendría el ácido, ¿sí? Pero a simple vista puedo ver que sus subíndices son múltiplos, ¿sí? Todos son 2. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Simplificar. O sea, voy a dividir todos estos valores por 2. 2 dividido 2 me da 1, entonces acá borro, y como es 1 no lo escribo. 2 dividido 2 también me da 1, como es 1 no lo voy a escribir. Y acá 2 dividido 2 también me da 1, como es 1 no lo voy a escribir, ¿sí? Recordemos que el 1 no se escribe porque el símbolo, ¿sí? Las letras ya indican que tengo un átomo de ese elemento, ¿sí? Entonces por eso no se escribe el subíndice 1. Lo último que me queda ahora es ver si la ecuación está balanceada. Entonces voy a hacer una pequeña tablita acá donde voy a poner cada elemento.
cuánto tengo en reactivos y cuánto tengo en productos. Si el primer elemento va a ser el cloro, el segundo el oxígeno y el tercero va a ser el hidrógeno. De cloro en reactivos tengo 2, pero en productos tengo solamente 1. De oxígenos en reactivos tengo 2, en productos tengo solo 1. Y de hidrógenos lo mismo, tengo 2 en reactivos, pero en productos tengo solamente 1. Y para balancear esta ecuación lo único que debo hacer es agregar un coeficiente 2 acá frente a el ácido en los productos, ¿sí? Acá voy a escribirlo un poco más cerca porque esto me quedó todo muy separado. Voy a acercar un poco los símbolos, así queda más prolijo. Bien, agrego entonces un 2 delante del ácido y ese 2 va a multiplicar a todos los elementos que estén detrás. O sea que ahora en productos tengo 2 por 1, 2 hidrógenos. Tengo 2 por 1, 2 cloros. Y tengo 2 por 1, 2 oxígenos. Ahora que la cantidad de reactivos y en productos es igual, entonces la ecuación está balanceada. Bien, de nuevo, como la consigna me pide la fórmula, voy a escribir acá al lado de la fórmula. Fórmula, dos puntos, la fórmula sería hidrógeno 1, cloro 1, oxígeno 1, ¿sí? Recordemos que nos pide la fórmula, entonces este coeficiente no lo vamos a agregar, ¿sí? Porque el coeficiente es parte de la ecuación, pero no es parte de la fórmula, ¿sí? La fórmula serían solamente estos elementos de acá. Bueno, con eso terminamos el video de oxoácidos, espero que les haya sido útil. Recuerden que para poder empezar con este tema, primero es necesario que manejen muy bien el tema de formación de anhidrios, ¿sí? ¿Por qué? Porque para poder formar los oxoácidos, primero tengo que formar el anhídrido necesario para los reactivos. Ante cualquier duda entonces con ese tema pueden consultar el segundo video de la lista de reproducción, que es el de anhídridos.